buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a este recinto sociocultural de Socos. Siguiendo con las actividades culturales del 500 aniversario, hoy, como todos ustedes sabrán, este año se conmemora el 500 aniversario del nacimiento del historiador Francisco del Vallo, sacerdote, notario del Reino de Valencia, escritor y gran defensor de los derechos de la villa de Xèrica. Para celebrar tal magno evento, el Ayuntamiento de Xèrica, junto con el Consejo Municipal de Cultura y la colaboración de diversas asociaciones y entidades locales, hemos organizado diferentes actos conmemorativos a lo largo de este año. Hoy asistimos a una nueva conferencia a cargo de doña Rosa Gómez Casán, gran mujer de todas conocida, filóloga, historiadora y escritora y cronista oficial de Xèrica. Rosa es una de las voces más expertas sobre el historiador Vallo. No en vano, su tesis doctoral giró en torno a su figura, al historiador Vallo. Desde que a finales del año pasado un grupo de personas comenzamos a preparar todos los actos, Rosa ha sido una de las más decididamente a la que se ofreció a colaborar y, por ello, quisiera agradecer públicamente su entrega y generosidad. Hoy, su conferencia lleva por título El valor historiográfico de la historia de Xèrica, de Francisco del Vallo, un historiador contemporáneo de la Edad Moderna. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y esperamos que les guste. Esta presentación, lo siento, se repite. Es el escudo que tiene Xèrica a partir del trabajo de Francisco del Vallo y otros dos síndicos más que durante 15 años persiguieron el conseguir que Xèrica volviera a pertenecer a la corona real. De ahí que pone corona regie incorporata, es decir, incorporada a la corona real. Y este escudo es de esa época. Bien, ¿por qué vamos a hablar del valor historiográfico de la historia de Xèrica y de un historiador contemporáneo de la Edad Moderna? Porque la historia de Xèrica de Francisco del Vallo, aunque fue escrita en la Edad Moderna, es decir, entre 1573 y 1576, sin embargo, desde el punto de vista historiográfico, el autor, digamos, se comporta como un historiador contemporáneo, lo que hace que el manuscrito de la obra de Francisco del Vallo sea un manuscrito bastante peculiar en este sentido. En principio, la historia se titula Historia de la leal, real y coronada villa de Xèrica y su antigüedad. Se escribe entre 1573 y 76 y lo que hace Francisco del Vallo es dedicarla a los ilustres justicia, jurado, síndico, mayordomo, escribano y consejo general de dicha villa. Sí, ya veo que ven ustedes en la pantalla escribano con V. Sí, en esa época se escribe con B, con V, con U. Se escribe de otra manera. Las normas ortográficas que conocemos hoy son fijadas por la Real Academia Española, que es del siglo XVIII y fundamentalmente las normas se fijan ya como las conocemos en la actualidad, aunque ha habido algunos pequeños cambios, pero casi todos los cambios están fijados en 1815. Esta historia es entregada el 29 de junio de 1976 y en el siglo XVII se realiza una copia para la parroquia. La copia es la que se ha conservado, pero de esa copia se ha perdido el primer capítulo, el 228 y parte del 228 y los capítulos 229 a 246.
la portada, la dedicatoria, el prólogo y también una lista de vicarios, bailes y alcaides. Y ya en época de Francisco el Ohayo, del original se arranca el último folio por orden del obispo jericano Juan Bautista Pérez para evitar infamias y pesadumbres que pudieran seguirse, porque contenía una relación de jericanos, judíos y muros notable en cada una de las etapas históricas. Es decir, que en el manuscrito ya prácticamente casi desde su origen ya hay una cercenación. La única copia es del siglo XVII. Esta copia fue comprada el 15 de abril de 1942 por 50 pesetas de entonces al librero del Lance Manuel Berenguer Bolera por Nicolau Primitivo Gómez Serrano y fue depositada en 1981 en la Biblioteca Nicolau Primitiu de la Biblioteca Pública Central de Valencia como parte de la donación que sus herederos hicimos de la biblioteca de mi abuelo Nicolau Primitivo Gómez Serrano en 1978. Y hoy se halla en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu con sede en el antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes. Yo he buscado muy infructuosamente el original del siglo XVI, pero no ha habido forma de encontrarlo. En este momento actual, la catalogación de manuscritos en todos los lugares está bastante avanzada y es bastante improbable que nos aparezca el manuscrito del siglo XVI según, ya están catalogadas la mayoría de los lugares, bibliotecas, archivos, etcétera, que contienen manuscritos. La obra permanece inédita durante siglos y no fue publicada hasta 1986 gracias al patrocinio de la Caja de Ahorros de Segorbe. Eso no significa que no hubiera noticias. Jimeno, que es un estudioso de todos los manuscritos y los libros valencianos, la cita incluso la enciclopedia llamada Espasa, que todos la llamamos la enciclopedia Espasa, aunque ese no es su nombre. Es decir, podemos encontrar muchas referencias. ¿Por qué es importante el manuscrito desde el punto de vista histórico? Por dos hechos. Por el incendio sufrido por los archivos municipal y parroquial entre 1936 y 1939, que no debió ser completo. Quizás se quemó una parte, pero no todo. Esto fue muy común en toda la Comunidad Valenciana, que en un primer momento de la guerra, en 1936, se queman los comités, deciden quemar los archivos. ¿Por qué? Porque los archivos contienen de quién es propiedad este campo, de quién es propiedad esta casa, de quién es, ¿sí? Una forma de eliminar, quiénes son los propietarios. Pero hay documentación que se conserva de estos archivos, este manuscrito es un ejemplo. ¿Y por qué se ha perdido el primer capítulo, el prólogo, la dedicatoria y los capítulos restantes? Porque en las fábricas de papel a las que se vende en una segunda instancia de la guerra civil, en un segundo momento, los comités consideran
que vender como papel los archivos les va a proporcionar un entrante de dinero, y entonces en carros se bajan a Valencia, a las papeleras de Valencia, digamos, los archivos de los más diversos lugares. El resultado es que si se hubiera quemado todo, pues no se conservarían 10 signaturas completas de la parroquia de Xérica en el archivo catedralicio de Segorbe, donde se guardan también la mayoría de los libros de notaría de las poblaciones de la parte alta del Valle del Palancia, de Xérica hacia arriba. Hay muchísimos libros de notaría. Y este archivo fue rescatado por Sánchez Adell, porque fue avisado por Nicolau Primitiu Gómez Serrano, esto lo cuenta él en sus dietarios, porque él iba a las fábricas de papel, mi abuelo iba a las fábricas de papel, porque los pergaminos, bien que encuadernaban los manuscritos, bien los que había en los archivos, se desechaban, ¿sí?, porque no se podían convertir en papel. Y claro, él iba por las fábricas y iba diciéndoles que si le daban los pergaminos, con todos estos pergaminos, luego de esas papeleras rescata 1494 pergaminos, los restaura y posteriormente los da al Archivo General del Reino, donde están en el fondo que lleva su nombre, y ahí se encuentran algunos de Xérica y muchísimos segorbinos. Es decir, lo que demuestra claramente que los archivos no fueron todos quemados, ¿sí? Bien, la otra parte es por qué es importante el manuscrito. Porque constituye un compendio de noticias documentales ofrecidas por orden cronológico que, si en la última década del siglo XIX hacían afirmar a Nicolás Ferrer Julve en Recuerdos de Xérica, resumen histórico, epigráfico y hidrográfico de esta villa, publicado en Valencia en 1899 y luego reeditado, en realidad es una edición facsímil, en Segorbe en 1980 por la Caja de Ahorros de Segorbe, que le hace afirmar que hay comprobantes difíciles hoy de conseguir. Si a finales del siglo XIX eran difíciles de conseguir, después de la contienda civil muchísimo más. Entonces, toda la dispersión documental que supone, aunque queden archivos, o sea, queden partes de los archivos, digamos, en otros lugares, pues, digamos, el manuscrito nos conserva mucha información que se pierde, ¿sí? Es verdad que se conserva documentación sobre Xérica en archivos como el mencionado del Archivo del Reino de Valencia, en el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo Secreto Vaticano. Les puedo asegurar que allí hay documentación, todas las bulas papales desde luego están allí, pero la mayoría de estos documentos pertenecen a dichos archivos desde su propio origen y no de las aportaciones que estos archivos recibieron a partir de 1939. Es decir, las aportaciones que reciben a partir de 1939 son el Fondo Nicolau Primitiu, del Archivo del Reino y el Archivo de la Catedral de Segorbe. Francisco del Bayo redacta la obra desde el momento de la conquista de Xérica por las tropas de Jaime I hasta 1576.
Hemos de recordar que hemos perdido el capítulo primero, que sería bastante importante para saber ciertas cosas, y que el capítulo segundo se conserva que parece una mantilla. Sí, la tinta ferruginosa ha corroído el papel de tal manera que prácticamente es como si fuera una puntilla. El manuscrito ha sido posteriormente restaurado, de modo que ahora ya no se ve de esa manera, pero y los 18 últimos capítulos, ¿no? Lo cita Gimeno, lo cita Francisco de Asís Aguilar, lo cita Sartou Carreres, incluso la enciclopedia Espasa, ¿no? Y, por supuesto, José María Pérez Martín en los apuntes biobibliográficos de Mosén Francisco del Bayo y Monzón, que nos hablan del contenido de la obra, pero que únicamente la reseñan como una obra que debe tenerse en cuenta en referencia a Xérica, aunque habla de Xérica y de todo el señorío de Xérica, ¿sí? De modo que habla de muchos pueblos de la parte alta del Palancia. Hay una preciosa subida, aparte de unos cuantos kilómetros, entre Segorbe y Xérica. No sé si la habrán notado cuando van por carretera. Sí, se distingue la parte media de la parte alta del valle, ¿no? Comienza Mosén Bayo a recoger documentación para la defensa de la villa de Xérica, porque quieren ganar el pleito para devolver la villa de Xérica a los dominios de la corona real, y la fecha más tardía en la que empieza a recoger documentación es 1550. Es posible que antes de esa fecha ya estuviera, digamos, interesado en la historia de Xérica y en los archivos. Él era notario y, como buen notario, pues tenía que conocer todos los tipos escriturarios que existen. Es decir, por lo tanto, conocía bien la documentación antigua, que no está escrita en letra humanística. La humanística es del 16 en adelante, llega hasta la actualidad, va variando, tiene distintos tipos, pero con anterioridad tenemos la letra gótica. En esta zona no tenemos letra carolina, y la razón es que es anterior a la conquista. Pero todos los notarios sabían leer los documentos antiguos, ¿sí? Bien, en 1550 es cuando muere el duque de Calabria, y entonces Francisco del Bayo es sindicado junto con Jaime Villalba y Francisco de Aranda para intentar devolver Xérica a los dominios de la corona real, porque, digamos, el gobernador Portillo, que era el delegado del duque de Calabria, realmente trata tan mal a los xericanos que Francisco de Bayo, de hecho, se refugia en 1547, 3 años antes de la muerte del duque, en Segorbe, junto al obispo Gaspar Jofre Borja, y de hecho está con él en Barcelona, acompañándole cuando le es comunicada la misión que le ha encomendado la villa. Entonces, el propósito, en principio, era recopilar la historia de la Casa Real de Xérica y todas las vicisitudes de la villa que le dieron nombre y de su señorío, y las razones jurídicas de su reincorporación a la corona. Es decir, especialmente preservar los argumentos jurídicos de dicha reincorporación. Junto a ello, además, añade otras cosas que no atañen
a la reincorporación, pero que sí son importantes dentro de la historia por lo menos del señorío. Un primer acercamiento lo proporciona haber sido el síndico de la villa en el pleito que mantiene contra los monjes de San Miguel de los Reyes como herederos del duque de Calabria. Es decir, el duque de Calabria lo que hace, había comprado esto a los Zarzuela a su vez se lo habían comprado a Juan II de Aragón. El primer Zarzuela de los tres, Francisco Zarzuela, era Justicia de Aragón, y el rey le vende ilícitamente todo el señorío. Y le vende ilícitamente, ¿por qué? Porque la donación de Jaime I el Conquistador a su hijo Jaime Pérez, Jaime I de Xérica, dice expresamente que cuando quede sin heredero, si quedara sin heredero todo este señorío, tiene obligación de volver a la corona real. De hecho, vuelve a la corona real, está en manos de Martín el Humano. Bueno, todavía no es Martín el Humano, todavía no es rey, y se convierte en conde. Eso ya deja de ser un señorío y pasa a ser un condado. El que estuvo casado con María de Luna, eso ya le sonará, ¿no? Bien, pero claro, para este pleito lo que hace es que es necesario recopilar toda la documentación que permita llevar a cabo el pleito. Es decir, cuantas más razones jurídicas tenga yo para demostrar que esto debe volver a la corona real y que no puede ser esta venta ilícita, y de los Zarzuela venden ilícitamente al duque de Calabria, tanto mejor, ¿no? Cuantas más razones puede uno aducir, pues tantas más posibilidades tiene de ganar ese pleito, ¿no? Y eso le lleva a adquirir información que después le va a servir para llevarlo a cabo a buen puerto el pleito. Tardan 15 años, ya lo comenté en la conferencia anterior, de 1550 a 1565, y seguro que encontró en todo ese proceso de documentación que desconocía con anterioridad. Si comparamos la obra con otras obras históricas del tiempo o anteriores, se caracteriza por establecer una referencia exacta y concreta de cada uno de los documentos que le sirven para componer la obra. Nos ofrece casi siempre fecha y lugar de expedición del documento, la ubicación del mismo en el momento en el que él redacta y el notario que lo escribió, incluso lo que se llama el soporte escriturario. Soporte escriturario puede escribir en papiro, puede escribir en cera, puede escribir en madera, puede escribir en papel. Recordemos que el papel es relativamente reciente. Al fin y al cabo, la primera fábrica europea de papel es de 1085 y estuvo en Játiva, en época musulmana. Son los musulmanes los que nos traen el papel. Y solo después de este tiempo, avanzando el tiempo, se extiende el uso del papel. Pero mientras tanto, lo que se usaba, aquí no tenemos para hacer papiro. Y entonces lo que se usaba era pues los pergaminos. Como es un tipo de materia escrituraria escasa, porque para eso tengo que tener borreguitos o tengo que tener cabritas, ¿sí o no? Porque si no, ¿de dónde los saco? ¿Sí?
Y entonces, al ser una materia escrituraria escasa, digamos, eso condiciona, por ejemplo, el tipo de letra que se va a utilizar. De hecho, parte del sentido que tiene la letra gótica es precisamente las abreviaturas para usar menor espacio para escribir. También nos dice el tipo del manuscrito, es decir, si es un protocolo, un notal o un calendario, que son distintos tipos de documentos utilizados por los notarios. Y la única diferencia con un historiador contemporáneo es el hecho de que todas esas referencias están incorporadas al texto y no se hallan en notas a pie de página, sino incluidas en el propio texto, al contrario de lo que haría un historiador de la edad contemporánea. Los historiadores de la edad contemporánea, no, estamos todavía en la edad contemporánea, no sabemos, dicen que ya hay una nueva edad, ¿no? Pero bueno, de momento estamos en la edad contemporánea, o se entiende que estamos en la edad contemporánea, es decir, ya a partir del siglo XX empiezan, sobre todo a mitad del siglo XX, empiezan las notas, abundantes notas a pie de página. Empiezan antes, pero digamos se formaliza pues a mitad del siglo XX. Aunque hay historiadores que todavía escriben sin poner notas a pie de página, es decir, sin indicar la referencia de dónde han sacado aquello que afirman. Es decir, como ocurre en todas las épocas, esto es como, lo voy a explicar con un símil que les hará mucha gracia, creo yo. Es como un salchichón. Si tienes un cuchillo romo, cuando lo vas a cortar, pues entonces no te salen separadas las dos partes, sino que hay una de las partes que llega parte del otro lado, ¿verdad? Pues en las edades históricas pasa lo mismo, es decir, que parte de la edad anterior permanece en la edad siguiente y parte de la edad siguiente conserva algo de la edad antigua, es decir, siempre hay, digamos, elementos que vienen de la época anterior hasta que ya se establece, digamos, claramente un nuevo tipo. Vienen unas nuevas costumbres. Este hecho de que tenga estas referencias tan exactas hace que el manuscrito de Francisco del Bayo no solo es singular porque recoge toda la historia de Xérica del siglo XIII al siglo XVI, sino porque no es habitual en su tiempo proceder de esa manera, que no solo da verosimilitud a la obra, sino que además la sitúa dentro de la historiografía como un precedente inusual de lo que es actualmente la historiografía y hace de él un adelantado de su tiempo. Cuando hablamos de él en la conferencia anterior, ya vimos que él es un adelantado de su tiempo, y cuando veamos otros aspectos de su vida, veremos que él es un adelantado de su tiempo, que para su tiempo es un hombre pues muy moderno, ¿sí? Es un hombre del Renacimiento con amplitud de conocimientos, es decir, sobre leyes, porque había sido notario, tiene la carrera eclesiástica, al mismo tiempo la historia, experto en documentación antigua, es viajero incansable en pos de un fin. En este caso, en el caso del pleito contra San Miguel de los Reyes, él viaja hasta Hamburgo,
en uno de sus viajes, por ejemplo. Es decir, no le importa, digamos, perseguir al emperador hasta que consiga que me reciba. Y si tengo que pasar 9 meses fuera de casa, pues no me importa. O sea, pero yo voy a conseguir lo que me ha encargado la villa de Gérica, lo voy a conseguir. Por un lado estudiando la documentación, pero por otro lado persiguiendo a los personajes importantes para que me firmen los documentos, ¿sí? Porque, bueno, supongo que tenía en mente lo de la viuda del Evangelio, que al final el juez le hizo justicia por tanta insistencia que tuvo. No sé si se acordará alguno. Y él como eclesiástico, evidentemente esto seguro que lo tenía en cuenta. Pero, por ejemplo, es valedor de las mujeres, como explicita su testamento, del que hablaremos en otra conferencia, y en algunos aspectos parece un hombre de la generación más reciente del siglo XXI, porque combina distintos saberes para desarrollar su tarea. Actualmente estamos asistiendo a que la gente joven, cuando van a buscar el primer trabajo, tienen que combinar distintos saberes para poder realizar su tarea. Ahora tenemos nuevas profesiones, ¿sí o no? Y que requieren desde el manejo de un ordenador hasta saber de esto, saber de lo otro, ¿sí o no? Está volviendo a pasar un poco como en el Renacimiento, que nos toca saber de todo, ¿sí? Mientras que en los siglos pasados ha habido bastante especialización, ¿sí? Una persona sabía solo de una cosa, estaba centrada solo en esa cosa, pero sin relación con otras disciplinas. Los hombres del Renacimiento eran hombres que tenían una visión muy amplia. En ese sentido, se parece a lo que está ocurriendo ahora, que cada vez es más necesario tener conocimiento de varias disciplinas. Francisco del Valle manifiesta una gran honradez en la exposición de los datos. Es decir, cuando no ha tomado nota exacta de algo, nos advierte de su error. O cuando no ha leído algo, sino que es de su propia cosecha, por ejemplo en el capítulo 81, o se lo han contado sus contemporáneos porque lo vivieron, él no deja de decir, esto me lo ha contado tal persona. Es decir, ¿quién es el testigo de la historia? Pero que él no lo ha visto, pero tiene un testigo y da referencia de este testigo. Es decir, esto no lo he encontrado en ningún documento, sino que me lo ha contado fulano o mengano, ¿sí? Todo lo que ocurre en la plaza de la carnicería, ¿sabéis por qué se llama la plaza de la carnicería, no? No era porque había una carnicería, es porque se hicieron carnicerías con seres humanos ahí. Y se sigue conservando el nombre a pesar de que la plaza se llame de otra manera, ¿no? Pero todo el mundo sabe dónde está, ¿verdad que sí? Y se sigue conservando desde el siglo XV el nombre, porque ya en la época de la Zarzuela hubo ajusticiamientos y carnicerías, nunca mejor dicho, pues contra todo principio de derecho humano y
con total impunidad y con total crueldad. Es decir, fueron el siglo XV y mediados del siglo XVI hasta 1550, fueron momentos muy difíciles para Gérica y también para el señorío, pero especialmente para Gérica. ¿Por qué? Porque donde residían los Zarzuela o donde residió Portillo, el gobernador, en Gérica. Entonces, ¿quién se lleva el palo? El que está más cerca. Bien. También, cuando no encuentra una referencia que justifique lo que él afirma, nos advierte lo infructuoso de la búsqueda. En el capítulo 2 dice: no hallo cosa escrita con autoridad ni sin ella que haga memoria de esta nuestra villa ni de los pobladores de ella, que tengo por cierto que no la hay, pues bajo grande estudio y pérdida de tiempo no he hallado en el archivo de esta nuestra villa, en donde no he dejado letra que por mis ojos y vista no haya pasado, ni muchos otros archivos como son de las ciudades de Barcelona y Valencia, y aun bailía de aquella, tengo hechas las mismas diligencias, que no dejará de causar y admirar a los naturales que en tantos años no se halle memoria alguna de lo que en dicho tiempo sucedió, y entendida la causa que no hay para no hallarle, no habrá por qué dudar de mi diligencia y deseo de haberme topado con dichas antigüedades. Es decir, él busca y rebusca, pero si no lo encuentra, no lo encuentro. Y no lo encuentro, te lo cuento, que no lo he encontrado. Lo he buscado, pero no lo he encontrado. Con frecuencia el autor de la historia de Gérica alude al estado de la conservación de los documentos. El documento está roto, o dice el tipo de la materia escritoria, en este caso pergamino, o bien que ha sido utilizado un documento para la encuadernación. ¿Qué hacían con los documentos más viejos? Muy simple. Ya no me sirve el documento y es un buen pergamino, me sirve para encuadernar un manuscrito. Con este documento encuaderno el manuscrito, que me queda la mar de mono, y allí voy escribiendo, si soy el jurado de la villa, por ejemplo, pues voy escribiendo todo lo que va sucediendo, pero ya lo tengo encuadernado, ¿sí? Reutilización, ¿por qué? Porque no hay material. Muy simple. O incluso habla del tipo de letra. Dice letra antigua y catalana. ¿Sí? Porque hay un tipo escriturario que se llama así. Bien, las fuentes historiográficas que menciona Francisco del Valle, es decir, además de todos esos documentos que ha consultado, él va mencionando una serie de fuentes que ha utilizado para la redacción de la historia de Gérica. Por orden cronológico, pues el primero que encontramos es Aristóteles, solo lo cita una vez, pero no es posible encontrar referencia, necesitaría un buen filósofo conocedor de Aristóteles para ver de dónde procede la cita. Después utiliza a Ptolomeo cuando habla de Edeta del Lidia, Edeta qua es Lidia, y el autor hace referencia a una edición de la geografía de Ptolomeo que consta de 8 volúmenes que se realiza en Roma en época contemporánea de Francisco del Valle. Encontramos a San Agustín, hombre, un padre de la Iglesia. Ya comienzan los misterios, como dice San Agustín, sobre San Juan en la homilía que hizo sobre el Evangelio. Porque grandes son los misterios que allí se trataron.
Se refiere a los tratados sobre el Evangelio de San Juan y concretamente a la cita es dicta enim ubi sum magna mysteria et magna similitudes rerum. Es decir, es prácticamente casi una traducción de lo que dice Francisco del Bayo, casi. Bien. Tenemos a San Gregorio Magno en una homilía sobre San Mateo y bueno, que es citada y también tenemos el libro de 1515, el libro de los privilegios de la ciudad de Valencia y crónica de Jaime I. En realidad lo que hace es traducir el Aureum Opus Regalium Privilegiorum Civitatis et Regni Valenti, publicado en Valencia en 1511 por Didac y Gumiel. Es decir, precediendo a los privilegios aparece reproducida una parte de la crónica de Jaime I, escrita por el mismo rey. Bueno, eso de que escrita por el mismo rey lo vamos a dejar, pero en principio ya allí dice que está escrita por el mismo rey, lo cual se corresponde con la referencia efectuada por Francisco del Bayo. También cita un libro de 1524 de Lucio Marineo Sículo, que está citado como Sículo Marineo, no Marineo Sículo. Y probablemente lo que utiliza es de Aragonia regibus eteorum gestis, es decir, de el reino de Aragón y los reyes de Aragón y sus gestas, ¿no? ¿Sí? Esto es publicado en Zaragoza en 1509, pero la versión castellana es debida al bachiller Juan de Molina, impresa en Valencia en 1524 por Juan Jofre. Probablemente esa es la que utilizó, pero quizá con sus conocimientos de latín, quizá utilizó el original de 1509. Utiliza la obra de Pedro Antonio Beuter de 1538 y lo único que pudo haber consultado es la primera parte de la crónica general de toda España y especialmente del Reino de Valencia. ¿Por qué? Porque la segunda es publicada en 1576, cuando él ya ha entregado la historia de Gérica. La primera parte de esa crónica fue escrita en valenciano con diferente título y contenido, más estrictamente, vamos a decir, regional, en Valencia en 1538 y en castellano también en Valencia en 1546, entre 1546 y 51 y en 1563. ¿Cuál de las versiones se utilizó? Ni qué edición, en caso de haberla utilizado, si fue la versión castellana o no. Como notario tenía obligación de conocer las lenguas, tenía obligación de conocer el latín. ¿Qué más? Tiene obligación de conocer el castellano aragonés de la zona, que se habla en toda la zona hasta Orihuela. En Orihuela ya es más bien murciano que castellano aragonés. Y tiene obligación de conocer el valenciano, ¿sí? Esto como mínimo. Y probablemente conocía el griego, muy probablemente por sus estudios eclesiásticos. Bien, también cita la Biblia. Claro, como eclesiástico, ¿cómo iba a citar la Biblia? Bien, ¿qué versión utiliza de la Biblia?
Bueno, la única versión que puedo utilizar es la Vulgata, debida a San Jerónimo, desde finales del siglo IV, comienzos del siglo V, porque en 1546 el Concilio de Trento declara dicha versión sustancialmente inmune de error y texto oficial de la Iglesia Católica. Porque la Vulgata Clementina, que es posterior, o Neovulgata, es de 1592 y por tanto posterior a Francisco del Valle. Y el texto, que es el texto latino que se utiliza hoy, es decir, si uno quiere consultar hoy la Biblia en latín, aunque hay una preciosa página que se llama biblija.net, donde uno puede consultar la Vulgata, la Neovulgata, en castellano, en francés, en inglés, etc. ¿Sí? Y la primera Biblia en castellano es la de Casiodoro de Reina, que no se publica hasta 1570, que es la conocida como hoy como versión Reina Valera. Entonces no pudo haber consultado, digamos, la versión castellana. También consulta de Pedro Miguel Carbonell, Les Cròniques d'Espanya fins a Sino divulgades, publicada en Barcelona en 1547, dentro de la cual se encuentra la crónica de Pere IV. Fragmentos de esta última, desde luego, son traducidos libremente por Francisco del Valle en su Historia Egérica de una forma clarísima. En el capítulo 30 se ve esto con mucha facilidad. Consulta la historia del rey don Alfonso XI de Castilla, publicada en 1551, en Valladolid por Sebastián Martínez. Aquí Francisco del Valle afirma que fue traducida al castellano porque la versión original estaba en portugués y dice que se editó en 1555. Pero este error probablemente es imputable a sus vivencias. ¿Por qué? Porque en 1555 él está en el 54 y en el 55 está en Valladolid. Eso persiguiendo al rey. Oye tú, que me devuelvas, devuelvas Jérica la corona real. Que me la devuelvas, que te he dicho que me la devuelvas. Bien. Él relata en la misma historia de Jérica que estaba en esas fechas en Valladolid. También consulta la obra de Jerónimo Zurita Castro, Anales de la Corona de Aragón, publicada en Zaragoza por Pedro Bermúdez en 1562. Hay una edición, digamos que es la considerada edición definitiva, que es de 1585 de Porto Notaris, pero evidentemente esa no la pudo consultar, porque la obra la entrega en 1576. Hay muchas concomitancias entre el estilo y el método empleado por Zurita y el de Francisco del Valle. La descripción que hace Sánchez Alonso, que es en Historia de la Historiografía Española, Sánchez Alonso es uno de los mejores historiógrafos del siglo XX. Dice, al referirse a los análisis de Zurita, al leerle parece como si se notaran las junturas de varias piezas justapuestas, advirtiéndose enseguida cuando acabó la parte de una procedencia y empieza la utilización de otra. Así que alude a una misma cosa diferentes veces y siempre como si fuera la primera. Esto lo encontramos en la obra de Francisco del Valle,
varias veces, pero encontramos cómo junta, digamos, un documento detrás de otro documento, con lo cual se está viendo cómo está cosiendo, por decirlo de alguna manera, para escribir la historia, digamos, las distintas piezas de los distintos documentos. Y bueno, también consultó la obra del obispo Juan Bautista Pérez, pero no está claro si se refiere al Catálogos Episcoporum Segobricensium, es decir, catálogo de los obispos de Segorbe, o al Lexicum Arabicum, o alguno de los códices copiados por este obispo, recogido por Sánchez Alonso, o por el inventario de Llorens Raga. Aquí tienen por ahí un experto, entonces le preguntan a ver si él sabe qué consultó. Y luego sabemos con toda claridad, por el número de documentos que está citando, que al menos utiliza 503 documentos originales para componer la historia de Gérica. En el apéndice que lleva la obra cuando la publique, lleva unas regestas documentales que permiten ver la cronología de los documentos y de dónde habían salido y si se conserva copia de ellos, ¿sí? Y dónde está o por quién ha sido publicado el documento, ¿sí? Bien, la historia de que Gérica se queda sin imprimir hasta 1986, pero eso no significa que dejara de ser fuente para algunos estudiosos interesados en la vida ya de Gérica. Rotundamente hay al menos 3 estudios que hacen clara referencia al manuscrito. El de Nicolás Ferrer Hulbe, Recuerdos de Gérica, donde afirma que Francisco del Valle dejó una apreciable obra manuscrita de dicha villa que en gran parte nos sirve para pergeñar estos apuntes. Sí, o sea, cogió el manuscrito y digo, vamos a ver qué hay aquí de interesante y le hago un resumencico, ¿sí? Es verdad que en la obra de Ferrer Hulbe hay aportaciones del propio Ferrer Hulbe. Por ejemplo, una cosa interesante que hay en la obra de Ferrer Hulbe es el estudio químico de las aguas de todos los manantiales de Gérica, ¿sí? Es una aportación personal que él hace. También hay un artículo de José María Pérez Marquil, Cruz parroquial de Gérica, ensayo de documentación, cuántas cruces parroquiales ha tenido Gérica. De esto les va a hablar más adelante don Luis Ramón Martín, luego les digo qué día. Y ahí cita a Francisco del Valle clarísimamente. Y en la torre mudéjar de las campanas de Gérica, en el Archivo de Arte Valenciano, también es muy rotundo o muy indudable que ha utilizado Francisco del Valle, porque además es una cita directa. Y luego también emplea la historia de Gérica José María Pérez Martín para escribir los apuntes bibliográficos de Mosén Francisco del Valle y Monzón. Perdón, aquí la fecha está equivocada, es 1918. Es decir, este año hace 100 años que se publicó la obra. Pero para mí es bastante evidente
que hay autores que no mencionan a Francisco del Valle y presentan una concomitancia en ciertos datos que difícilmente puede obtenerse a través de la documentación existente en el momento en que redactan su obra. Es decir, utilizan el manuscrito que no estaba publicado, copió, y como hacemos ahora con el copia-pegar, pues sí, lo mismo, pero a la antigua usanza. No los vamos a mencionar porque igualdad. Tras la publicación del manuscrito en 1986, son numerosos los autores que citan la obra de Francisco del Valle o la consulta. Yo misma, cuando publiqué la aproximación a la historia lingüística del Alto Palancia entre los siglos XIII y XVI, en Carbonell Boria, Borja Cortijo y Pérez Asensio en inscripciones latinas del Alto Palancia, Guinot en las cartas de poblament medievals valencianes de 1991, Ferran Arasa también en la romanización del Alto Palancia según su epigrafía, en Costa i Paretas, Maria Mercè, la Casa de Xèrica i la seua política en relació amb la monarquia de la Corona d'Aragó, segles XIII al XIV, también lo cita, Corell y Vicent Josep en inscripciones romanes del País Valencià, también Guerrero Carot y Jiménez Zornoza en Xèrica, una historia germinada de sus orígenes a 1939, Pallet y Puerta en el señorío de Xelva y sus señores, siglos XIII y XIV, los linajes de los Azagra y de los Xèrica, Borja Cortijo en el aula de la gramática de Xèrica, Borja Cortijo en Guillén de Montgrí en la historiografía, Agustín Bonaga y Díaz Benajas en la Carta Puebla de Viver, traducción y estudio que está en prensa. Esos son solo algunos de los muchos. Es decir, la publicación de la obra ha dado para que muchos historiadores puedan obtener datos de ella. Es decir, no solo sirve para devolver la historia a Xèrica, sino que también ha servido para que otros, cuando estudien la historia, puedan utilizar, digamos, la obra de Francisco del Valle como un punto de referencia. ¿Y por qué la usan? Por lo preciso que es en sus datos. Bien, Francisco del Valle como historiador es un hombre de su tiempo en lo que se refiere a su amplitud de conocimientos, con una indudable vocación de servicio a Dios, pero muy especialmente a su comunidad, según muestran sus actos y que mantiene a lo largo de su vida, como vimos en la conferencia anterior. Él no solo actúa de síndico en el caso del pleito contra San Miguel de los Reyes para devolver a Xèrica la corona real, sino que va interviniendo en fechas posteriores, como vimos en la conferencia anterior, siempre que puede, ayudando a la villa. Su obra, más que el escrito de un historiador, es casi un legado a Xèrica para preservarla de males mayores en el futuro. Es una expresión de su fe. No quieras para los demás lo que no quieras para ti. Y lo que quiere es preservar para las futuras generaciones sobre sus conocimientos sobre la historia de Xèrica, a fin de evitarle a las generaciones venideras los desmanes sufridos en la villa por el mal gobierno de los Zarzuela del siglo XV
como los que tuvieron lugar durante el tiempo del gobernador Portillo, designado por el duque de Calabria para regir aquí. En este caso, en ambos casos, con mano dura y cruel el antiguo señorío durante la primera mitad del siglo XVI. Es decir, el señorío, los antiguos señores que se suponen señores feudales, son benévolos comparados con estos tiranos que vienen después. Es un caso curioso, desde el punto de vista histórico, que los señores supuestamente feudales sean los benéficos y que sean unos aprovechados, con perdón, porque no se me ocurre otra palabra, los que realmente gobiernen con mano tan dura hasta ser cruel con ajusticiamientos, ¿sí? Aunque su estilo y manera se asemeja a Florita, porque el texto muestra el ensamblado de los documentos, es muy preciso en registrar la fecha exacta, el lugar y el notario que expide el documento, y cita las fuentes historiográficas, nos dice cuando esto es una elucubración suya. Y aunque su estilo pertenece al XVI, su forma de registrar sus afirmaciones, sus asertos, es propia de un historiador contemporáneo, de un historiador moderno. Pero bien se diferencia de estos en que lo que hace es que no inserta en nota a pie de página las referencias documentales y bibliográficas de las que se sirve, sino que lo hace en el propio texto, como algunos historiadores de su época lo van a hacer. Es decir, es un hombre muy moderno desde el punto de vista historiográfico. No sé si el historiador aquí presente, uno de los historiadores aquí presentes, estará de acuerdo con lo que digo. Igual no. Y se inicia un debate. Bueno, ahora vienen las preguntas. ¿Preguntas? Bien, las próximas conferencias serán el 5 de mayo, la economía y la situación política de Gérica en el siglo XVI y sus antecedentes, pues si no, no vamos a entender nada si no vemos los antecedentes, aunque ya hemos estado hablando de ello. El 26 de mayo, Museo en Bayo y la colección museística parroquial por Luis Ramón Martín, y el 14 de julio el arte en Gérica en el siglo XVI por don David Montolío. Y muchas gracias por su presencia y espero que no se hayan aburrido, porque están todos muy callados. Son muchos los datos que nosotros necesitamos que se soliciten. Darnos un poco de tiempo. Pero sí que quisiera hacerte una pregunta, porque no encuentro nunca una respuesta, nadie me la da. Y sale al hilo de la exposición que has hecho sobre el estudio inicial de Gérica. Nadie me ha dado una respuesta porque esa inscripción es incorrecta. Es incorrecta. Bueno, entonces, desde mi desconocimiento de la heráldica y todo eso hay que entender que el tiempo la solidifica y lo da por bueno, o no se puede cambiar. No, vamos a ver. Lo que ocurre es que usted tiene que tener en cuenta que del latín clásico al latín medieval y renacentista hay una
hay una enorme diferencia. Es decir, si usted se va por ponerle algo que tenga cerquita al archivo de la Catedral de Segorbe y se va a leer usted los documentos de cualquiera de los notarios de la época, que unos están en castellano-aragonés, otros en valenciano, otros en latín, depende, y son de Jérica en castellano-aragonés o en latín. Pero, por ejemplo, hay notarios que son notarios solo por el contenido de los notales o de los revedores, parecen ser solo propios del clero, ¿sí? Es decir, al fin y al cabo, Segorbe era sede catedralicia. Y si lee usted lo que pone en estos documentos, realmente se puede hacer todo un estudio de cómo, por ejemplo, sobre las profesiones, podría usted hacer un estudio de cómo se denominan en época medieval, que no tiene nada que ver con el latín clásico. Entonces, es bastante normal que encuentre usted en la documentación antigua, siglo XIII, XIV, XV, XVI, encuentre usted cosas que le sorprendan con respecto al latín clásico que usted ha estudiado en la escuela, de Cicerón o de quien quiera. Y que, digamos, esto es normal, ¿sí? Es normal en la época. Es decir, es normal que usted coja un documento medieval y que ese documento medieval, cuando usted lo comienza a transcribir, contenga errores gramaticales. Sí, los hay. No quiere decir que sean abundantes, pero cuanto más se acerca usted, al fin y al cabo, cuando se deja de usar el latín como lengua ¿cuándo dirías tú que se deja de usar el latín? Como lengua de cultura. A partir del 18. Pero los estudiantes de Oxford hasta el año 54 estaban utilizando el latín para comunicarse entre ellos y era obligatorio el uso del latín. Pero a partir del 18 prácticamente ya no se utiliza el latín. Y si usted hace una cata, que ya la hizo, creo que es Barnes, se llama, el que hizo el estudio de los libros publicados en Valencia en el siglo XVI, pues este hombre muestra cómo va evolucionando la producción libraria y cómo van descendiendo el uso de la lengua latina en los libros que se publican en la primera época de la imprenta. Desde el primer momento de la imprenta, en Valencia es 1474, ¿sí? Si no recuerdo mal, es Troves el Llaor de la Verge María, y desde ese momento hasta finales del siglo XVI hay un descenso clarísimo, por un lado, de los libros publicados en latín, y por otro lado, de los libros publicados en valenciano. Ambas cosas. Entonces, el latín cada vez deja de ser una lengua conocida
digamos, y de uso habitual, y pasa a ser una lengua, digamos, que solo determinadas personas, eclesiásticos, notarios, y tenga usted en cuenta que en las Cortes de Justicia, por el Fuero de Valencia, en el Fuero de 1261, ¿sí?, si no recuerdo mal, el FUR dels Advocats dice que en los juicios solo se empleará el romance. Por lo tanto, los justicias, jurados, no necesitaban conocer el latín para ejercer su... no era una profesión, porque propiamente no era una profesión, porque los justicias y los jurados se elegían cada año. Es decir, cada año llegaba la población de Xérica y decía: elegimos a fulano, a mengano y a perengano para justicia, jurado y mayordomo, por ejemplo. Y esto se celebraba el día 25 de diciembre de todos los años. Es decir, todos los años, el día 25 de diciembre, que era cuando comenzaba el año, porque no comenzaba el 1 de enero, sino el 25 de diciembre, luego fueron cambiando las fechas, se elegía a los justicia y jurados, ¿sí? Por lo tanto, no era un oficio en sí, sino era algo que una persona escogida por la población hacía durante un año. Podían ser reelegidos o no, pero no era muy normal la reelección. Lo normal era que fueran cambiando, ¿sí? Eso es lo normal. De modo que si tiene eso en cuenta, pues lo que ocurre es que la población o el número de personas conocedoras del latín no son tantas. ¿Vale? No es tan frecuente. Eso explica lo que usted pregunta. ¿Es posible que el objetivo de escribir esta obra de cada historiador sea hacer un informe para recuperar una real vida técnica? ¿Eso puede ser un sesgo para considerarlo? Porque yo creo que él no se consideraba historiador, ¿no? El objetivo no fue escribir una historia para crear constante de la historia, sino para presentar a los presos para recuperar la vida técnica a la forma real. Yo creo que de que fuera muy novedoso a la hora de poner tanta meticulosidad en las citas. Digamos, él tiene un condicionamiento, por una parte, por haber sido notario, y por otra parte, porque estaba defendiendo a Xérica en un pleito, de que los argumentos que tiene que esgrimir tienen que ser argumentos exactos y probados. Y eso le condiciona, creo, es mi opinión, a la hora de redactar la historia. Pero eso hace que al mismo tiempo, eso sea, como no es tan frecuente, digamos, sea menos es decir, toda la obra está escrita en ese tono. No hay ningún fragmento, salvo uno donde él dice: esto es de mi opinión, ¿sí? Donde él no esté registrando exactamente de dónde ha salido lo que ha publicado, lo que está escribiendo. Tiene que ver, yo creo, que con el condicionamiento previo de haber sido notario
y el condicionamiento del pleito. Y que eso hace que, aunque luego recoja más noticias de las necesarias para el pleito, siga con el mismo estilo, ¿sí? Es decir, si no hubiera tenido, digamos, esos dos factores, probablemente hubiera escrito la historia de otra manera, o no la habría escrito. Cuando vuelve a la corona de Aragón, ¿qué rey de Aragón estaba entonces? Vamos a ver, cuando vuelve a la corona de Aragón es el padre de Martín el Humano. ¿Eh? Pedro IV. No, el señorío entero. El señorío entero, exacto. Entonces, si vende el señorío entero, si Juan II era rey y cuando él murió es cuando fue rey Martín el Humano, No, es al revés. ¿Eh? ¿Es Juan I? Perdón, Juan I. Disculpe. lo que yo digo que si lo vende Martín el Humano llegó a ser conde de Jerica. Sí, llega a ser conde de Jerica. Pero el hermano que iba antes de Martín el Humano es el que vende el señorío. Creo que sí, estamos en lo cierto. Bueno, eso por una parte, para situarlo cronológicamente, pero luego también me gustaría saber el origen de esa crueldad de los Zarzuela con la villa de Jerica. ¿Se produjo, por ejemplo, esa crueldad con Viver o con otros territorios, o se cebó especialmente con Jerica? Bueno, vivían aquí. Ya. Y al que tengo más a mano para darle una torta es este. Sí, es Jesús. Es el que más a mano tengo para darle la torta. Además, como lo tengo más a mano, si yo estoy siendo cruel, es el que más posibilidades tiene de protestar. ¿Sí? Así que entonces se gana boletos para que yo le atice, ¿sí? Es decir, no quiere decir que con otras poblaciones como Viver o como Benafer o como Pina de Montalgrao, es decir, otras poblaciones que pertenecían al señorío, no quiere decir que esa crueldad no se dé. Lo que pasa es que donde es muy patente es aquí, porque viven aquí. Entonces, ¿qué probabilidades tienes de, si yo vivo allí lejos, de que termines ajusticiándome? Desde luego hubo un descontento por salir de la corona y pasar a señoríos. Pero no solo es un descontento, sino es un descontento porque por impuestos, es un descontento por el trato, es un descontento generalizado por la crueldad implícita que tienen en el trato con la población. ¿Y qué pasa cuando hay un trato cruel? Si yo te pongo impuestos a punta pala, ¿sí? Y además te trato, vamos, y te trato a ti y a todos los jericanos de forma cruel, terminarás protestando, terminarás diciendo algo, ¿sí o no? Y como terminarás diciendo algo,
Yo, que soy muy cruel, pues entonces, nada, a la horca. Soy el Señor, a la horca. Bueno, para finalizar, queremos dar las gracias a todos ustedes por la asistencia, sobre todo a Rosa. También con esta conferencia finalizamos el primer trimestre del 500 aniversario. Hoy mismo hemos terminado de programar el segundo trimestre, en el cual Rosa ya ha dicho parte de las conferencias que se van a dar, aparte también de otras actividades culturales que también pretendemos desarrollar durante este trimestre siguiente. Por lo tanto, si a partir de ahora algunos de ustedes quieren colaborar en algunos eventos o proponer algunos eventos en el Ayuntamiento, en estos momentos dependemos mucho de la economía. Nuestra economía es más bien baja que alta, pero queremos también que la gente o las personas del municipio y las que nos visitan, pues si quieren proponernos alguna actividad y entre todos desarrollarla, nosotros tenemos los brazos abiertos y las puertas abiertas para todos ustedes. Muchas gracias y a seguir trabajando este año.